La dor estalla en el cuerpo de Boruto y el chakra del Kyuubi se expande como un infierno que lo consume. Sus ojos se cierran, pero no por la exhaustión, sino por la presión de un poder que amenaza con quebrantar el alma. ¿Cómo llegó a este punto sin retorno? ¿Te acuerdas de aquel día en la aldea de la hoja antes de todo el caos? Boruto estaba inquieto. Una energía extraña bullía, pero no era la usual, sino algo más denso y sombrío. Intentaba entrenar en el campo de entrenamiento con los shurikens volando, pero la concentración se le escapaba porque cada fibra de su cuerpo vibraba con una frecuencia errónea, casi alienígena. Una voz tenue en el fondo de su mente le susurraba secretos antiguos sobre poder y sacrificio. Intentó ignorarla, pero la maldición estaba allí, pulsando en la oscuridad de su propio ser. ¿Recuerdas cuando Boruto despertó el Han? Aquella fue una chispa, pero la verdadera llama, el poder prohibido, estaba latente en el Rinnegan, esperando. Y él nunca supo que el Rinnegan era una maldición disfrazada, una jaula para algo más grande. Con cada uso de su nuevo poder, una conexión extraña se fortalecía, y no era con su linaje, sino con una entidad ancestral. Estaba perdiendo el control sobre sí mismo porque, con cada victoria, sentía como su propia alma se deshacía. La maldición no era solo una carga, era una llamada, y a cada segundo, Boruto sentía la presencia del Kyuubi intensificarse, y no era una ilusión, sino una realidad que comenzaba a devorarlo por dentro. Intentó luchar y usar el karma para suprimir la energía, pero era inútil porque el Kyuubi no era solo chakra, era la propia maldición del Rinnegan, el precio por su existencia, y el poder latente estaba a punto de romper las barreras. El dolor se volvió insufrible, un infierno helado desgarrando su carne, y el chakra del Kyuubi explotó. Sus ojos se cerraron, no en rendición, sino para proteger al mundo de lo que estaba a punto de nacer en su interior. Tus ojos se abren con una explosión de energía. Sientes la presión en el aire, una onda que distorsiona la realidad y hace vibrar el suelo bajo tus pies. Lo que iba a ser una evolución simple se convirtió en una pesadilla. Ves el Rinnegan de Boruto y no es normal. Es híbrido y distorsionado, con tonos púrpuras mezclados con venas negras que se extienden por su rostro como una plaga y el chakra del Kyuubi baila en su pupila. La visión llega sin previo aviso, una torrente de imágenes que lo invade. Es un flash de futuro, un presagio aterrador que le hiela el corazón. Apenas puede respirar por el shock y el miedo. Acompañas la mirada de Boruto y ves aldeas reducidas a escombros. Ciudades enteras se vuelven polvo, paisajes desolados se extienden hasta donde alcanza la vista, y una oscuridad infinita lo consume todo. El suelo se abrió en grietas gigantescas. Los ríos se secaron y la vida ha desaparecido. Ya no hay color porque el mundo está muriendo y una sombra densa cubre la luz del sol. Es el apocalipsis en su forma más cruel. Y la figura central de este caos apocalíptico es el mismo, Boruto. Ves el poder del Rinnegan y del Kyuubi fuera de control, transformando al héroe en un monstruo que destruye todo lo que juró proteger. La escena se congela en su mente y el aire le falta en los pulmones. Está paralizado porque la comprensión de lo que aquel poder realmente significa es abrumadora y la carga es demasiado insufrible. Este Rinnegan, que debería ser la salvación, es en realidad su propia maldición. Una jaula no para el Kyuubi, sino para su alma, y con cada uso se acerca más a ese futuro distorsionado. Percibes que el precio es más de lo que podría imaginar. No es solo fuerza, sino su esencia y su cordura. Boruto está perdiéndose a sí mismo con cada destello de poder porque el costo es su existencia. La visión se desvanece lentamente, pero la imagen de la destrucción causada por sus propias manos permanece. El peso de esa verdad es un grito que resuena en su mente y le hace sentir la responsabilidad. Necesita luchar no solo contra enemigos externos, sino contra el monstruo que amenaza con nacer dentro de él. Y el despertar de este nuevo poder es solo el comienzo de un infierno que promete devorarlo todo. El cuerpo de Boruto tiembla aún más, y la visión apocalíptica del futuro grabada en su mente es un peso abrumador. Intenta reprimir la fuerza bestial, pero el Rinnegan pulsa con vida propia, y una conexión gélida se extiende más allá de las estrellas. El ojo en su rostro comienza a hormiguear, y no es dolor común, sino una sensación de apertura, un portal que desgarra la barrera de la realidad. Una voz sombría y ancestral susurra en su mente, y palabras en una lengua olvidada llenan el vacío, corroyendo su cordura con cada sílaba. Ya no ve el campo de entrenamiento, sino destellos de un pasado distante, imágenes de un clan con la misma mirada maldita. Usaban ese poder, pero pagaban un precio terrible, y el linaje entero era una jaula para una entidad sombría, esperando. Boruto percibe que no es un usuario, sino un receptáculo, y el Rinnegan no es suyo, sino un lazo ancestral que lo aprisiona. Es el último heredero de un clan sellado, condenado a cargar el alma del Kyuubi, una maldición que pasa de generación en generación. La voz sombría se intensifica,
prometiendo poder infinito a cambio de su propia mente, exigiendo la entrega de su alma. El Rinnegan de Boruto se expande y se oscurece, y una de las pupilas se convierte en un abismo. La entidad ancestral se manifiesta y grita su nombre. Está perdiendo la batalla y la maldición ancestral no quiere solo un huésped, quiere un vehículo para regresar y destruirlo todo. La mente de Boruto se convirtió en un campo de batalla y el grito de la entidad resonaba en su alma, intentando esclavizarlo. Sentía la oscuridad crecer y cada fibra de su ser estaba lista para romperse porque el control se le escapaba de las manos. Pero antes de que la posesión fuera completa, una fisura rasgó el aire y el espacio se abrió con una fuerza bruta, casi como si el tejido de la realidad hubiera sido despedazado y una sombra densa se proyectó. Ves una figura emerger de la grieta, alta e imponente, envuelta en un manto que parecía hecho de la propia oscuridad, y su aura era de un poder ancestral, un peso que hacía temblar el aire. La mirada de la figura era un abismo de antigüedad, profunda y llena de secretos. El poder latente del Rinnegan en esta figura era palpable y una energía fría emanaba de ella, silenciando incluso la furia del Kyuubi que aún intentaba consumir a Boruto, y la entidad se retrajo, asustada. Su voz era un susurro de eras olvidadas, pero resonaba con una autoridad absoluta en el campo de entrenamiento vacío. Basta, chico. El poder que cargas no es tu legítimo lugar. Eres solo un huésped temporal. Sientes la presión mientras la figura avanza. Cada paso suyo parecía hundir el suelo y miraba a Boruto con un desprecio gélido, como si fuera solo un vaso roto. La verdad de la maldición estaba a punto de ser revelada. Soy el legítimo guardián del legado Otsutsuki, aquel que selló al Kyuubi en mi propio cuerpo durante milenios, declaró. Y sus ojos, un Rinnegan tan viejo como el propio tiempo, brillaron con una intención siniestra. Y ahora, he venido a reclamar lo que es mío. Boruto estaba paralizado por el dolor y la sorpresa, y la voz en su mente, la del Kyuubi, rugía en agonía, alertando sobre un peligro mayor de lo que imaginaba. Percibe que está atrapado entre dos poderes que se desean. La figura extendió la mano, y un chakra púrpura oscuro, denso como la noche, comenzó a moverse en dirección a Boruto, intentando extraer el poder del Rinnegan de su ojo, forzando la maldición a un nuevo receptáculo. Siente su cuerpo siendo desgarrado por dentro y por fuera, y la maldición ancestral no solo quería un vehículo sino también su espíritu. Boruto gritó en agonía mientras la entidad dentro de él luchaba para no ser arrebatada por la fuerza. La maldición se cumplirá, Boruto, susurró la figura. Su sonrisa se ensanchó, revelando un secreto sombrío. No eres el primero y definitivamente no serás el último en ser usado por este poder. El Rinnegan de Boruto pulsó en un tono aún más oscuro y una nueva explosión de energía lo envolvió, no para liberarlo, sino para mostrar que se convirtió en el centro de una guerra ancestral que acababa de comenzar. El cuerpo de Boruto se retorció en un grito de dolor puro y el chakra púrpura de la figura ancestral chocó contra la energía negra que brotaba de su Rinnegan. La batalla no era solo externa, sino un infierno que lo desgarraba por dentro porque la entidad en su ojo luchaba con furia. La figura ancestral retrocedió un paso, sorprendida por la intensidad de la resistencia, y su mirada brilló con una mezcla de intriga e irritación porque no esperaba tanta fuerza de un simple huésped. «Tienes más poder del que pensaba, chico», gruñó, y su voz vibraba con la antigüedad de las eras. La mente de Boruto se convirtió en un caos de voces. La figura intentaba arrancárselo y el Kyuubi, con un susurro traicionero, ofrecía control, poder infinito para aplastar a la invasora y abrazar la oscuridad. Pero él sabía que el intercambio era su propia alma. Empujó ambas fuerzas con un rechazo violento. Boruto no quería ser un juguete para nadie, ni un monstruo. Sentía su propia esencia deshacerse, la identidad escurriéndose como arena entre los dedos, y eso le aterraba más que la muerte. En un destello de claridad, ignoró la maldición del Rinnegan y canalizó el karma, el poder que había suprimido con tanta fuerza. Una energía azul vibrante comenzó a manifestarse en su brazo, un contrapunto gélido al púrpura y al negro que lo envolvían. Esta nueva manifestación no era la del Kyuubi, sino la suya propia, un rugido de desafío contra el destino que intentaban imponerle. Boruto atacó con una velocidad asombrosa, usando el karma para repeler la extracción de la figura ancestral. La figura ancestral titubeó, su Rinnegan, desorbitado por el shock. «Esta energía es imposible», susurró, y el manto que la cubría onduló con la fuerza del impacto. Se dio cuenta de que Boruto era más que un mero receptáculo, era un catalizador. «La maldición del Rinnegan es una prueba, chico», gritó, su voz distorsionada por la furia. «El Kyuubi es solo la clave para una dimensión donde ni siquiera los Otsutsuki se atreverían a pisar. Y necesito este poder para controlar este abismo». Una nueva visión invadió a Boruto, no del futuro, sino de un pasado distante donde figuras sombrías con Rinnegans híbridos abrían portales a dimensiones inimaginables, y el caos se desataba,
devorando mundos enteros. Vio la verdad detrás del deseo de la ancestral. Boruto sintió el peso del universo sobre sus hombros. Podía abrazar el poder del Kyuubi para luchar contra la figura ancestral y convertirse en el monstruo de las visiones, o arriesgarlo todo para encontrar un nuevo camino, una forma de sellar la maldición para siempre. Con un rugido, Boruto liberó una explosión de chakra que mezclaba la energía del karma con la presión contenida del Rinnegan, no para usar el Rinnegan, sino para rechazarlo. La figura ancestral fue arrojada hacia atrás con una fuerza brutal. No estaba aceptando la maldición, sino doblegándola a su voluntad. El ojo de Boruto, el Rinnegan, brilló intensamente, pero ahora no con el color sombrío del Kyuubi, sino con un brillo propio, dorado, mientras se preparaba para la próxima batalla. Boruto ya no era un receptáculo, él era la propia barrera. El Rinnegan dorado pulsaba con una energía nueva, un grito de desafío que resonaba por los cielos y hacía que la figura ancestral abriera los ojos con pánico. Sentía su propio chakra fundirse con la maldición, reescribiendo cada sello, cada lazo del Kyuubi en su cuerpo con una determinación férrea. Era una elección dolorosa, una entrega total no para ser consumido, sino para consumir el poder. La ancestral sintió el cambio, el rechazo en cada fibra de aquel chakra, y soltó un rugido de furia porque su plan se estaba desmoronando. ¿Crees que puedes domar lo que ni los dioses se atrevieron a tocar?, gritó, lanzando una onda de chakra puro hacia Boruto. Pero la energía dorada de Boruto no retrocedió. Aceptaba la maldición, pero la transformaba, creando una armadura de chakra que irradiaba protección y una barrera irrompible contra la voluntad del Kyuubi y de cualquiera que osara controlarlo. Su cuerpo brilló intensamente y marcas de un sello complejo surgieron en su piel, como jeroglíficos de luz que redefinían el Rinnegan. El ojo ahora era un faro, no un abismo de oscuridad, sino un escudo vivo, pulsando con vida propia. La onda de chakra de la ancestral chocó contra la protección dorada, y el aire explotó con la fuerza del impacto, desgarrando el suelo y levantando una cortina de polvo. Boruto se mantuvo firme, el centro de la tormenta, inquebrantable. Canalizó todo el karma, todo el poder del Kyuubi ahora bajo su control, no para destruir, sino para repeler su influencia con una fuerza avasalladora. La figura ancestral sintió el dolor, el rechazo, y retrocedió, impotente y en shock. «Esto no acaba aquí, chico», gruñó. Su cuerpo temblaba mientras la grieta espacial que la trajo comenzaba a reabrirse. Se deshizo en sombras, regresando al vacío de donde vino, prometiendo venganza. Boruto cayó de rodillas, exhausto, el cuerpo entero dormido de tanto usar el poder. El Rinnegan dorado centelleaba, pero su visión estaba borrosa, y un dolor agudo pulsaba en su pecho, un recordatorio del sacrificio hecho. Había reescrito el destino, transformando la maldición en un juramento de protección. Pero sabes que cada gran poder tiene un precio, y el costo de esta nueva existencia aún se revelaría, en un mundo a punto de enfrentar una amenaza aún mayor. La maldición fue rota, pero las cicatrices de la lucha estaban allí, en su cuerpo y en su alma, y el mundo necesitaría a alguien para protegerlo de un futuro incierto. Él sería ese guardián, cueste lo que cueste. Si te ha molado esta saga épica y has sentido la vibración de cada batalla, deja ese pedazo de like, suscríbete al canal para no perderte nada y comenta qué crees que vendrá después. Hay mucho más esperándote en el canal.